En este tutorial les voy a hablar un poco acerca del Trasmon. Es el circuito que está detrás de la computación cuántica en IBM, y vamos a ir detalle a detalle cómo se hace la calibración de este instrumento, de qué se compone y cada una de sus características. Entonces, pues lo primero, importemos las librerías necesarias. Vamos a importar Qiskit. Vamos a importar desde Qiskit vamos a importar IBM Q, y esto va a ser, bueno, también importemos de una vez NumPy y listo. Bueno, lo primero que tenemos que ver es cuáles de los dispositivos con los que contamos normalmente nos permiten trabajar a un bajo nivel de abstracción, es decir, cuáles de estos nos permiten trabajar al nivel de pulso. Hace poco IBM liberó uno de estos dispositivos con los cuales podemos trabajar a nivel de pulso. Entonces vamos a cargar ese dispositivo. Entonces lo primero es crear un provider desde IBM Q. Pues lo que tenemos que hacer es cargar nuestra cuenta. Si ustedes no cuentan con una cuenta, les voy a dejar un enlace en la descripción de cómo crear una cuenta en IBM para poder trabajar con los computadores cuánticos que ellos tienen. Y lo siguiente es seleccionar ese backend. Entonces el backend que nos permite esto es desde provider. Vamos a get backend. Vamos a cargar el dispositivo, y este dispositivo se llama IBM Q ARM-On. Ya vamos a ver más a detalle con qué cuenta este dispositivo. Entonces, para ver las características del dispositivo, nos podemos ir a backend, default y acá to dictionary. Entonces ya podemos ver las características por defecto que tiene esto. Y lo primero que nos aparece pues es la frecuencia. Esta frecuencia, pues si se dan cuenta, bueno, está en términos de hertz, y acá tendríamos como 4.97 GHz. Esa frecuencia es la frecuencia por defecto a la cual voy a hacer una transición desde el estado 0 hasta el estado 1. Entonces acá es el primer elemento que vamos a conocer, el Trasmon. El Trasmon simplemente es una modificación a un circuito armónico que podría ser el circuito de un capacitor y de un inductor, pero este circuito tiene una desventaja, y es que la diferencia entre niveles de energía, los que no estén muy familiarizados con la mecánica cuántica, pues les recomiendo un poco leer acerca de el oscilador armónico. Entonces, en este oscilador armónico todos los niveles de energía van a tener la transición a la misma frecuencia, omega r. En un Trasmon hay una pequeña modificación de esa transición o frecuencia de transición, y para el estado 0,1 pues va a ser omega 0,1, y para el estado 1,2 va a ser omega 1,2. Si se dan cuenta, es un poco más pequeña que la transición para el estado 0,1. ¿Esto que nos permite? Nos permite crear un subespacio de nuestro sistema, el cual solamente tenga dos elementos, que es lo que queremos hacer. En un qubit solamente tenemos dos elementos, el estado 0 y el estado 1, y restringimos de que no hayan saltos a niveles superiores. Esto se logra con un Josephson Junction. Este Josephson Junction es un superconductor, y tiene en el medio del superconductor tiene un aislante. Esto pues crea una desviación con respecto a lo que sería un oscilador armónico. Crea una desviación con respecto a lo que sería el inductor, y nos permite trabajar, bueno, en este nivel de energía. Eso es lo que nos muestran ellos por defecto, este omega 1,2, que nos permite hacer la transición de 0 a 1. Sin embargo, en la primera parte de este tutorial, porque va a ser un poco más largo, vamos a ver
diferentes características. Entonces ya vemos que necesitamos esta frecuencia para hacer una transición de 0 a 1. Entonces necesitaríamos aplicar un pulso con esta frecuencia para hacer el salto y ver esta frecuencia, si quisiéramos calibrarla. Entonces los pulsos que utilizamos normalmente en computación cuántica son pulsos gaussianos. Ya les voy a mostrar cómo sería un pulso gaussiano. Bueno, el pulso gaussiano está dado por esta ecuación. Vamos a llamarlo θ de t, y está dado por el exponencial de menos 1 medio de t menos tau medios, donde tau es el tiempo total y sigma es el ancho del pulso al cuadrado. Esta es la forma o el pulso que se utiliza normalmente en computación cuántica, y vamos a crear este tipo de pulso. Entonces, para visualizarlo, pues importemos Matplotlib y definamos el tiempo total o el tau acá, que definámoslo como 100 nanosegundos, y sigma, que sea, como es el ancho del pulso, que sea tau dividido en 8. Listo, entonces θ va a ser igual a lambda, que va a ser una función del tiempo, de el exponencial de menos 1 medio por t menos tau medios dividido en sigma al cuadrado. Entonces el pulso gaussiano sería θ, queremos el tiempo, como un vector desde 0 hasta tau con 100 elementos. θ del tiempo, y ahora creemos una figura en la cual vamos a colocar el tiempo por 1 e a la 9 para colocarlo en nanosegundos, y nuestro pulso gaussiano. Donde y sería la amplitud y x sería el tiempo en nanosegundos. Entonces ya vemos cómo sería nuestro pulso gaussiano. Entonces tiene una duración de 100 nanosegundos, con la mitad del pulso está en 50 nanosegundos, y su amplitud sería en este caso de 1. Tendríamos que encontrar la amplitud a la cual el pulso hace la transición. Pero bueno, este es el pulso que normalmente se utiliza, pero en el caso de Qiskit ellos no utilizan sigma tau sobre 8, sino utilizan sigma tau sobre 4. Entonces lo que hace es cortarlo un poco antes y no mostrar esta parte de acá, que sería tiempo perdido en la ejecución de un pulso. Entonces utilizan este tipo de pulso con sigma igual al tiempo total sobre 4. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es ya ver la transición que se genera a diferentes frecuencias. Lo que vamos a hacer es una calibración de la transición desde 0 a 1. Como ya sabemos, la frecuencia por defecto, vamos a partir de que ya conocemos más o menos la frecuencia, y vamos a hacer un barrido desde menos un delta hasta un delta. Entonces primero es la frecuencia por defecto. La frecuencia va a ser este backend defaults, pero acá pues ya sabemos
cuáles son los elementos que tiene este backend. Si vamos a las llaves o a los keys de este backend, podemos estimar la frecuencia. Entonces este Qubit Frequency Estimate es la frecuencia a la cual por defecto trabaja o se utiliza para aplicar las compuertas. Y vamos a hacer un barrido en las frecuencias desde la frecuencia menos un delta F hasta la frecuencia más un delta F, y vamos a hacer 20 diferentes barridos, donde el delta F vamos a definirlo como 20 MHz, entonces 20 a la 6. Entonces esto estaría dado en hercios. Bueno, una vez tengo la frecuencia, lo siguiente que tengo que hacer es crear el pulso. El pulso o las muestras del pulso tienen que ser un múltiplo de 16. Por lo tanto voy a seleccionar 640 muestras, que es un múltiplo de 16. Cada muestra va a tener una resolución o un tiempo delta t que va a estar dado o lo puedo extraer desde mi backend. Entonces backend, voy a irme a configuración y de acá voy a extraer el tiempo delta t. Si veo cuánto es del tiempo delta t, para el caso de nuestro backend es de 0.22 nanosegundos. Y el tiempo total, o mi tiempo tau, que definí para mi pulso gaussiano, sería n por delta t. Eso es lo que tardaría mi pulso gaussiano en ser ejecutado. Y el sigma que voy a utilizar para mi pulso va a ser igual al que utiliza Qiskit, que es tau dividido en 4. Lo siguiente es definir el tiempo, que sería, vamos a crear un vector desde 0 hasta tau con mi número de muestras. Y lo siguiente que tendría que definir pues sería mi función θ. Ahora, ¿cuál es la amplitud de mi función θ? Pues yo lo puedo definir, amplitud, pero mi dispositivo va a trabajar o va a estar normalizado, entonces no me tengo que preocupar en este momento por la amplitud. Vamos a definir un valor de 0.3, pero hay que recordar que la amplitud tiene que estar entre 0 y 1. Luego, en el segundo tutorial vamos a ver cómo se hace la calibración de esta amplitud para obtener una transición del estado 0 al estado 1. Lo que quiero hacer en este momento solamente es determinar cuál es la frecuencia omega 0,1, que ya pues tengo la frecuencia de base, pero quiero hacer o explorar cuál es esa frecuencia que hace la transición desde 0 a 1. Entonces listo, ya tengo θ. Lo que puedo hacer es ver cómo se ve el pulso. Entonces estaría θ y para el tiempo que lo definimos. Entonces este sería el pulso. Tengo 640 muestras de cada muestra tiene un ancho de 0.22 nanosegundos. Ahora vamos a crear el pulso. Entonces vamos a llamarlo Gauss y va a ser para esto necesito QK, y acá puedo utilizar la función que se llama pulse, y acá hay en esta librería de pulse hay una función que se llama sample pulse, y acá solamente tengo que meterle los elementos de mi pulso. Entonces sería el θ en el tiempo, y ya acabamos de crear nuestro pulso. Lo siguiente es definir los canales por los cuales vamos a utilizar esta señal y cuál sería la función para medir
nuestro resultado final. Bueno, ahora vamos a utilizar unos elementos por defecto que nos permiten realizar la medición. Uno es el canal en el cual vamos a enviar la señal y otro es el pulso que vamos a aplicar para hacer la medición. Entonces acá me voy a detener un poco a explicar eso. Entonces primero necesitamos generar una señal BNC1 y BNC2. Esa señal va a tener la frecuencia con la que vamos a trabajar, y lo que vamos a hacer es enviársela a nuestro dispositivo. Este va a ser nuestro dispositivo. Acá está el Transmon, está a 10 milikelvin más o menos, 10-15 milikelvin, y es donde se realiza la transición. Después de que obtengo la señal, esta señal se compara con la señal de entrada y necesito un tiempo de medición, este readout, y eso es lo que voy a enviar. Al final voy a obtener una serie de puntos en un diagrama EQ. Bueno, entonces el drive channel va a ser igual a QK pulse drive channel y para el qubit 0. Y el pulso de medición measure va a ser, este sí lo voy a tomar por defecto como lo usa Qiskit, que es backend defaults instructions schedule map, y acá get, y acá measure, y acá tendría que darle qubits. Pues en este caso el ARM-OC solamente tiene un qubit, entonces el qubit 0. Y listo, acabamos de hacer lo que es los elementos necesarios para crear nuestro pulso. Lo siguiente es crear el schedule. El schedule, simplemente me voy a ir a QK pulse schedule y acá puedo definir el nombre. Acá podemos colocar sweep frequencies, el barrido que vamos a hacer en las frecuencias. Entonces schedule, y este elemento, cuando coloco este elemento, lo que me permite es colocar un pulso enseguida en mi schedule o en la secuencia que voy a aplicar. Entonces lo que voy a hacer es aplicar mi pulso que ya definí. Para eso utilizo QK pulse play, acá el pulso Gauss, y tengo que escoger el drive channel donde voy a aplicar. Acá podría ir viendo cómo voy construyendo mi circuito con draw, y acá vemos cómo estamos colocando nuestro pulso en el dispositivo. Y después de esto, pues una vez aplico el pulso, lo que necesito aplicar es la medición. Entonces acá voy a colocar measure menor que, hago que aplique el pulso después de esto. Entonces necesito definir schedule y la duración del pulso, duration. Y acá ya, después de que aplico mi pulso, aplico la medición. Esta sería la medición en mi canal M0, que es de medición, y D0, que sería donde coloco mi pulso. Bueno, ahora necesito indicar que las frecuencias van a ir en mi drive channel. Entonces para eso vamos a crear schedule frequencies y vamos a crear un diccionario en el cual en mi drive channel que ya definí va a tener una frecuencia frec para cada para cada frecuencia en frequency, pero yo lo llamé sweep.
Listo, entonces ya creé mi diccionario con mi canal en el cual voy a implementar el pulso a cierta frecuencia. Lo siguiente que tengo que hacer es ensamblar mi secuencia, esta secuencia con las diferentes frecuencias a las cuales va a trabajar. Entonces acá primero tengo que definir el número de shots para cada experimento. Vamos a dejarlo en 1000 y vamos a llamarle esto Freak Sweep Program, y acá nos toca qk.assemble, y lo primero que tengo que colocar es mi schedule, lo segundo es el backend, después tengo que measurement level, acá vamos a darle 1. Entonces acá tengo diferentes niveles de medición. El primer nivel de medición es que me den los puntos en un diagrama AQ. El measurement level 2 es una medición, pero acá ya me hace una clasificación. Entonces acá lo que voy a tener son unos puntos en este diagrama, y el caso es que no voy a hacer, le voy a decir que no haga la clasificación por mí, y que el measure level, acá también tengo dos posibilidades, una es single y la otra es average. Entonces average con average, así. Pero bueno, voy a darle que me dé los puntos en single, y acá me falta darle shots. Vamos a darle shots. Y por último sería las frecuencias que acabamos de definir, que sería schedule loss igual a esas frecuencias. Y ya tendría mi programa. Acá es measurement return. Listo. Ya tengo ensamblado mi sistema, y lo siguiente sería correr. Acá vamos a importar una herramienta que se llama Tools Monitor, Job Monitor. Listo. Entonces job va a ser igual a backend run, y ahí sería el frequency sweep program, y vamos a darle job monitor para que me muestre mi trabajo. Se ha ejecutado nuestro programa. Lo siguiente que tenemos que hacer es extraer los resultados. Entonces vamos a darle results, y esto va a ser igual a job.get.result, y listo, ya tenemos los resultados guardados en results. Ahora, si quiero ver cómo están distribuidos los resultados, entonces tendría, para cada una de las frecuencias voy a tener una serie de puntos en mi diagrama IQ, en este diagrama que vemos acá. Presentar los resultados, por ejemplo, para la primera frecuencia. Entonces acá sería scatter para presentar los resultados como puntos. Esta función me sirve para eso. Y vamos a darle results.getMemory 0. Y como va a estar distribuido esto, lo presento acá, results getMemory 0 va a estar dado como un array. Entonces la parte real pues sería en mi diagrama IQ. Entonces acá tendría mi componente real Q y mi componente imaginaria I. Listo. Entonces ya vemos cómo están dados los resultados. Entonces, bueno, acá voy a mi componente real, y acá mi componente imaginario. Acá S para el tamaño del punto, y alfa para qué tan transparente es. Vamos a darlo así.
y este sería el resultado que obtendría para este resultado de la memoria. Listo. Entonces ahora lo que quiero ver es la transición. Entonces lo que puedo hacer es extraer los resultados de alguna de las dos componentes. Como esto se va a estar moviendo de un lado a otro, porque lo que va a obtener es cómo se desplaza este elemento o del estado 0 al estado 1, pues podría sacar el resultado de esta forma. Entonces vamos a crear, por ejemplo, Q, que sea una lista. Entonces para cada i branch hicimos 20 circuitos, entonces sería q.append sería el resultado de i real, pero no todos los puntos, sino el valor promedio de ese punto. Y al final q vamos a convertirlo en un array y podemos crear un plot de q. Entonces ya vemos cómo se comporta. Y a encontrar la frecuencia exacta a la cual podemos hacer la transición del estado 0 al estado 1. Para esto vamos a utilizar esta función lorentziana, la cual es una función que nos determina un pico en algún punto. Entonces ese pico va a estar dado por esta frecuencia f, y esa es la frecuencia que queremos encontrar. Entonces para esto vamos a utilizar una función de SciencePy que se llama curveFit. Entonces from sciencepy.optimize import curveFit, y necesito definir la función que quiero encontrar los parámetros. Necesitaría encontrar el parámetro a, el parámetro b, el parámetro c y el parámetro f. Entonces, bueno, vamos primero a crear la función que tendría como entradas x, sería cada una de nuestras frecuencias, tendría la entrada a, f, b y c, y va a estar dada de esta forma: a dividido en pi por b dividido en x menos f al cuadrado más b cuadrado más c. Entonces ya tenemos la función. Lo siguiente que vamos a hacer es definir, vamos a utilizar la función. Entonces para eso nos va a dar dos salidas: la primera los parámetros y la segunda términos de convergencia. Entonces necesito curveFit. Lo primero que voy a ingresar es la función. Lo segundo que voy a ingresar son los valores en x. Acá no quiero trabajar en hercios, sino en gigahercios. Entonces lo multiplico por 1 a la menos 9. Entonces más bien creemos acá en gigahercios. Entonces sería igual a sweep por 1 a la menos 9. Entonces ahora está dado esto en gigahercios. Los valores ahora en y, pero acá igual hay que escalarlo, o sería mejor escalarlo, porque están por 1b a la 14. Entonces también puedo darle mi valor y, va a ser q por el factor de escala, que en este caso es 1b a la menos 14. Vamos a darle mi valor y por último tendría que colocar las condiciones iniciales.
Entonces para el valor de A, más o menos es la amplitud de esto, va desde -2 a 3, entonces sería 5. Para mi valor de la frecuencia, más o menos sé que está en 4.975. Para mi valor de B puede ser 1, y para el valor de C puedo darle un valor de 4. Me da que esta es la frecuencia, y también puedo determinar y la frecuencia calibrada, entonces llamémosla, que es en los parámetros es el valor de U. Nuestra función, esta que tenemos acá, en los valores L de nuestra función lorentziana para esta curva. Entonces hagamos un barrido no solamente de 20 elementos, sino hagamos un barrido de 100 elementos. Entonces sería sweep. Ponemosle acá 100 elementos, y que no vaya hasta 20, sino que vaya 100 para hacer más smooth la curva. Entonces acá function tendría para estos 100 elementos, pero también tendría que pasarlos a gigahercios. Entonces 1 por E a la -9. El valor de A, que sería utilizar estos parámetros. Entonces parámetro 0, parámetro 1, parámetro 2 y parámetro 3. Y podríamos pasar a hacer el plot de estos elementos. Acá sería 1 a la 14, a la -14, y acá sería por 1 a la -9, y podríamos hacer el plot de sweep 100. Acá podemos ver cómo es el ajuste de la curva con esta función que acabamos de definir. Y como último podríamos simplemente colocar ese valor de la frecuencia para que vean cuál es la frecuencia que obtuvimos. Entonces a xBline, acá el valor de la frecuencia, que ya la tenemos, que es la frecuencia calibrada. Frecuencia calibrada, vamos a colocarla en color rojo, y así tenemos el valor intermedio. Esa es la frecuencia que tenemos que utilizar para hacer la transición de 0 a 1. Ahora comparemos esa frecuencia con la frecuencia anterior. Y nuestra frecuencia calibrada. Entonces acá vemos cómo cambia en el orden de los kilohercios más o menos. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Hasta ahora vamos en la primera parte, que sería la calibración de la frecuencia. Si les gustó, suscríbanse y denle un like al video. Nos vemos en un próximo video.